Hola, mi nombre es Sami. En los últimos meses y especialmente en las últimas semanas ha surgido una crisis a nivel mundial debido a la expansión del coronavirus SARS-CoV-2. Puesto que es un virus nuevo, hay mucha desinformación y mucha confusión. Todos tenemos un rol en esta sociedad. Un policía nos protege, un médico cuida nuestra salud y yo, como bioquímica, me veo en la obligación de informaros acerca de todo lo que sé de este nuevo coronavirus y de toda la información que he ido recopilando de los artículos científicos publicados en la página web oficial de la Organización Mundial de la Salud. La gente no entiende por qué se están tomando medidas tan drásticas para contener este virus, como cerrar centros educativos, negocios, ciudades enteras o países enteros, porque no entienden la peligrosidad de este virus. Todavía se escucha mucho a la gente decir, si es solo una gripe, dicen que es como un catarro, ¿no? No es una gripe, ni tampoco un catarro. Como hay tanta confusión acerca de esto, vamos a empezar viendo en qué se diferencia el virus de la gripe estacional de este nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Lo primero que vamos a ver es cómo reacciona nuestro sistema inmune ante estos dos virus. El coronavirus es un virus nuevo para nuestro sistema inmunitario. No tenemos inmunoglobulinas o anticuerpos específicos contra este virus. Por esta razón, a nuestro sistema inmunitario le cuesta mucho combatir este virus. Por el contrario, ¿qué pasa con el virus de la gripe? Puesto que hemos estado expuestos a este virus, nuestro sistema inmunitario puede combatirlo de manera más eficaz, ya que tenemos anticuerpos frente a este virus. Vamos al punto número 2. Vacunas. Conocemos muy bien al virus de la gripe estacional. Es un virus muy estudiado. Existen vacunas y esto permite combatirlo. Sin embargo, acerca del nuevo coronavirus todavía queda mucho por estudiar. Hay mucha información que se desconoce y de momento no existen vacunas. Varias organizaciones en todo el mundo están intentando conseguir una vacuna. Sin embargo, se espera que no estará disponible hasta verano del 2021. Ahora vamos a hablar de los síntomas. El nuevo coronavirus causa fiebre, tos seca y dificultad para respirar en la mayoría de los pacientes. También puede causar otros síntomas como cansancio, dolor muscular o problemas gastrointestinales. Los síntomas de la gripe estacional incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, mocos, dolor muscular, dolor de cabeza y en ocasiones vómitos y diarrea. Si comparamos la probabilidad de desarrollar síntomas más graves, podemos decir que el coronavirus es un virus más agresivo, ya que el 20% de los pacientes pueden desarrollar síntomas severos como neumonía. Y un 5% son críticos. Los casos críticos son aquellos que presentan fallo respiratorio o cardiorrespiratorio, fallo multiorgánico o choque séptico. Sin embargo, en el caso de la gripe, solo el 1% de los pacientes desarrollan síntomas severos. Vamos al punto número 4, la capacidad de transmisión. Todo parece indicar que el nuevo coronavirus tiene una mayor capacidad de transmisión que el virus de la gripe. Hasta ahora se ha visto que una persona infectada con coronavirus puede infectar a otras 3 personas, mientras que en el caso de la gripe, una persona suele infectar a un individuo o como mucho 2. Se piensa que la razón de esto es que las personas que están infectadas con coronavirus y que no presentan síntomas tienen la capacidad de infectar. Sin embargo, en el caso de la gripe, para que una persona pueda infectar, tiene que haber pasado 3 o 4 días desde que desarrolló síntomas. Vamos al punto número 5, la tasa de mortalidad. Las últimas investigaciones apuntan a que el coronavirus es más mortal que el virus de la gripe. Hay estudios que revelan que la tasa de mortalidad del coronavirus está por encima del 5%, mientras que la tasa de mortalidad del virus de la gripe estacional no supera el 0,1%. De todas formas, todavía no hay datos suficientes para hacer una comparativa fiable, ya que a medida que avanza el tiempo, los datos acerca de la mortalidad del coronavirus varían. Ahora que ya sabemos las diferencias entre el virus de la gripe y el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, vamos a estudiar este último. Origen del virus. El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de la ciudad de Wuhan, en Hubei, provincia de China, advirtieron de que había 27 personas diagnosticadas de síndrome respiratorio agudo severo, de origen desconocido. La mayor parte de los casos estaban relacionados con un mercado de animales vivos. El 7 de enero de 2020 se descubrió que la causa de esta enfermedad era un virus de la familia de los coronavirus. Parece
parece tener un origen zoonótico, es decir, que pasó de un huésped animal a uno humano. Probablemente el animal que infectó al primer ser humano fue una civeta, un pangolín o un murciélago. Se piensa que el paciente cero, es decir, la primera persona infectada, fue un hombre de 55 años de la provincia de Hubei, China, que se habría contagiado sobre el 17 de noviembre del 2019. Características del virus. Dentro de la familia Coronaviridae tenemos la subfamilia Orthocoronavirina, que se divide en 4 géneros: el alfa coronavirus, beta coronavirus, delta coronavirus y gamma coronavirus. Tanto los alfa coronavirus como los beta coronavirus provocan infecciones respiratorias en humanos, desde un simple catarro hasta el síndrome respiratorio agudo severo. El coronavirus de Wuhan es un beta coronavirus y causa síndrome respiratorio agudo severo. Filogenéticamente y en cuanto a la sintomatología que produce, se parece mucho a otros 2 betacoronavirus que anteriormente causaron también síndrome respiratorio agudo severo y cuyo origen de infección también se cree que es zoonótico. Estos son el SARS-CoV y el MERS. El SARS-CoV se originó en la provincia de Guangdong, China, en el año 2002 hasta el 2004. Durante ese tiempo infectó a más de 8.000 personas y causó la muerte de 774 personas en todo el mundo. En 2012, en Arabia Saudí, se confirmaron los primeros casos de infectados por el MERS, y según los estudios realizados en 2013, el reservorio natural serían los dromedarios. Se piensa que infectó a las personas al consumir carne y leche de dromedario. Este virus causó la muerte del 35% de las personas infectadas. Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud, desde entonces ha infectado a 2.494 personas y causado 858 muertes. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 en tan solo 4 meses se ha extendido en más de 200 países, más de medio millón de personas son casos confirmados y ha provocado la muerte de más de 25.000 personas. ¿Y cuál es la estructura del virus a nivel molecular y genético? La estructura del virus consta de una hebra de RNA de 30 kilobases de sentido positivo. Este genoma se encuentra dentro de una nucleocápside de proteínas N, que a su vez se envuelve de una membrana lipídica que contiene proteínas S, M y E, ampliamente espaciadas, lo cual, visto al microscopio, parece una corona que envuelve al virión. La secuencia genética del betacoronavirus de Wuhan muestra semejanza con los betacoronavirus encontrados en murciélagos y está genéticamente relacionado con los betacoronavirus SARS-CoV y MERS-CoV. Ahora vamos a ver la transmisión del virus. Este virus se transmite fácilmente de persona a persona. Se produce cuando una persona inhala las secreciones respiratorias de una persona enferma, normalmente a través de la tos o estornudos. También se produce al tocar una superficie contaminada con la mano y luego llevarse la mano a los ojos, la nariz o la boca. Por otro lado, se está investigando si el coronavirus también puede transmitirse por el aire. Se sabe que el coronavirus puede permanecer en suspensión en el aire en forma de aerosol hasta 3 horas. Se está investigando si el virus en forma de aerosol tiene la capacidad de infectar, o bien si debido a la desecación u otras condiciones medioambientales este pierde su capacidad infectiva. Si la carga viral de un paciente es alta y este infecta a una persona, la persona que se infecta está recibiendo, digamos, una alta dosis del virus y la infección se produce de manera más rápida. Es decir, por poner un ejemplo, no es lo mismo que nos infecte un virión que millones de viriones. Cuantas más unidades de virus entren en nuestro cuerpo, más células van a poder infectar de manera más rápida. El desenlace no depende solo de la carga viral, sino también de cómo nuestro cuerpo reaccione ante esta. Pero está claro que si desde un principio la carga viral es alta, el virus juega con ventaja. El periodo de incubación. El periodo de incubación, es decir, el tiempo que transcurre desde que una persona se infecta hasta que desarrolla síntomas, se ha establecido entre 2 y 14 días. ¿Cómo ocurre la infección? El virus entra en nuestro organismo por los ojos, por la nariz y por la boca, y entra en contacto con la mucosa. De esta manera puede llegar a los pulmones y una vez en la célula del alvéolo ocurre lo siguiente. La proteína S de la membrana lipídica del virus se une a la enzima ACE2, que es una proteína que se encuentra en la membrana de la célula alveolar. Una vez que el virus une la proteína S a la enzima ACE2, la membrana lipídica del virus y la membrana de nuestra célula se fusionan y el virus
entra dentro. La proteína S del SARS-CoV-2 tiene un dominio, una zona, que se une muy fuertemente a la enzima AC2. Son muy importantes las investigaciones acerca de este dominio de la proteína S del virus, ya que a partir de aquí se podrían crear fármacos que se unan a este dominio, lo bloqueen y de esa manera el virus no podría infectar a las células. Una vez dentro, el virus comienza a producir réplicas de sí mismo y la célula alveolar muere. Las réplicas del virus salen de la célula listas para infectar a más células. El sistema inmunitario, al intentar parar el virus, también mata a las células alveolares infectadas, produce inflamación y en general todo esto se traduce en daños en los pulmones, donde se acumulan líquidos, células muertas y pus. Esto es lo que sucede en la neumonía y en el síndrome respiratorio agudo severo. El daño en los alveolos hace que no puedan realizar su función en la respiración, que es administrar oxígeno a la sangre y quitarle el dióxido de carbono. Pero el virus no solamente infecta a los pulmones. La AC2 se encuentra también en otros tejidos, como el corazón, los riñones, el hígado o el intestino, por lo que el coronavirus SARS-CoV-2 puede atacar a todos estos órganos. Se ha observado que las personas con hipertensión y con otras enfermedades crónicas son las que desarrollan los peores síntomas de esta enfermedad. ¿Por qué razón ocurre esto? La respuesta a esta pregunta no está muy clara, está todavía en fase de investigación, pero yo voy a explicaros la hipótesis que está más extendida en estos momentos. La ACE2 es una enzima que cataliza una reacción que participa en el proceso de disminución de la presión arterial. La reacción de la enzima ACE2 se equilibra con la reacción de la enzima ACE. La enzima ACE tiene la acción contraria a la ACE2, es decir, aumenta la presión de los vasos sanguíneos. Muchos pacientes que tienen hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes o problemas renales están en tratamiento con medicamentos inhibidores de la enzima ACE. Al inhibir esta enzima, bloquean su acción, por la que previenen un aumento de la presión arterial en estos pacientes. Se ha visto que los pacientes que están en tratamiento con este tipo de medicamentos presentan una mayor concentración de la enzima ACE2. Puesto que la enzima ACE2 es el punto de entrada para el virus, se piensa que la razón por la que estos pacientes tienen síntomas tan severos es por el hecho de tener más concentración de ACE2 o puntos de entrada del virus. Hay muchas reacciones bioquímicas implicadas detrás de esto. El proceso es mucho más complejo de lo que parece y no está claro que esta sea la razón de la severidad de los síntomas. De hecho, hay investigadores que sugieren que la gravedad de los síntomas no se debe a la sobreexpresión de la ACE2, sino que la acción de esta enzima, de hecho, previene el desarrollo de síntomas más severos y que el virus, al estar bloqueando esta enzima, empeora los síntomas. ACE son las siglas de enzima convertidora de angiotensina. Los pacientes con hipertensión, problemas renales, diabetes y problemas cardíacos pueden estar en tratamiento con los ARBs, es decir, bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. ¿Por qué los niños y las personas más jóvenes suelen verse menos afectadas que las personas mayores? Hay varias hipótesis. Una es que los niños tienen menos enfermedades crónicas que los adultos y esto les hace menos vulnerables. Otra hipótesis es que los niños tienen menos receptores ACE2 que los adultos, es decir, disponen de menor número de vías de entrada para el virus, lo que hace que no desarrollen síntomas tan graves. Una tercera hipótesis es que el sistema inmunitario innato es más activo en niños que en adultos y que además actúa de manera diferente. Hay dos tipos de sistema inmunitario: el sistema inmunitario innato y el sistema inmunitario adquirido o adaptativo. El sistema inmunitario innato es la primera línea de defensa que tenemos frente a los patógenos, mientras que el sistema inmunitario adquirido adaptativo, ante un primer contacto con el patógeno, tarda varios días en aparecer y en producir anticuerpos. Este sistema adaptativo tiene memoria, es decir, ante una segunda exposición al mismo patógeno ya tendremos anticuerpos, por lo que la acción será más rápida. En el caso del coronavirus nunca hemos estado expuestos, entonces al ser la primera vez dependeremos más de la respuesta inmunitaria innata. En el caso de los adultos se ha observado que son más susceptibles de sufrir el síndrome de distrés respiratorio agudo. Esto se produce por una complicación de la actividad de las células del sistema inmunitario, las cuales producen inflamación en los pulmones y fluido en los alveolos.
alvéolos. Cuando esto ocurre, la persona no puede respirar. El 40% de las personas que desarrollan esta condición tienen un fatal desenlace. Se ha observado que los niños con coronavirus que padecían neumonía no desarrollaban las complicaciones inmunológicas que presentaban los adultos. En caso de infección, lo normal es que los niños y jóvenes se recuperen de manera más fácilmente que los adultos. Esto no quiere decir que los niños no se puedan infectar o no transmitan la enfermedad. Lo hacen de igual manera que los adultos, pero al no presentar síntomas tan severos pueden pasar desapercibidos. ¿Qué pasa en el caso de las mujeres embarazadas? Por el momento no se sabe si las mujeres embarazadas pueden experimentar síntomas más severos al infectarse con este virus. Sin embargo, se sabe que las mujeres embarazadas que sufren alguna infección respiratoria causada por otro tipo de coronavirus o por el virus de la gripe tienen más riesgo de sufrir síntomas graves. Por lo tanto, es muy importante que estas personas tengan especial cuidado. Por otro lado, no se ha visto que las mujeres embarazadas infectadas con coronavirus hayan pasado la infección al feto. Al analizar muestras de los bebés recién nacidos de mujeres infectadas, no se encontró el virus en los bebés, en el líquido amniótico ni en la leche materna. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Para notificar si existe infección, se introduce una torunda en las mucosas, como puede ser en la nariz o en la garganta, y se lleva al laboratorio. Una vez en el laboratorio, la muestra se somete a PCR, reacción en cadena de la polimerasa. Con esta técnica se amplifica el RNA del virus para que sea fácilmente detectable. De esta manera sabemos si un paciente estaba infectado con coronavirus. El resultado tarda unos 4 días. Hay empresas que están desarrollando kits de detección rápida para obtener un resultado de manera más inmediata. Vamos a hablar del tratamiento. ¿Se cura con paracetamol? No. El paracetamol se utiliza para tratar los síntomas y disminuir el dolor, pero no mata el virus. Actualmente no hay un tratamiento específico para tratar este virus, pero se pueden utilizar los antivirales existentes. Os voy a hablar de los medicamentos que se están empleando en estos momentos. 1. Remdesivir. En principio, este medicamento se desarrolló para tratar la enfermedad producida por el virus del ébola. El medicamento interviene en la replicación del virus, disminuyendo la producción de RNA viral y frenando así su extensión. El segundo medicamento del que vamos a hablar es el interferón alfa 2B. Es un medicamento muy usado en Cuba para tratar diversas enfermedades como pueden ser el cáncer u otras enfermedades virales como el VIH. Los interferones son proteínas señalizadoras que son secretadas por células infectadas por virus para avisar al sistema inmunitario de que actúe frente a la infección viral. Este medicamento es un apoyo al sistema inmunitario. Se ha visto que los pacientes con coronavirus tratados con este medicamento han tenido una evolución favorable. El último medicamento del que vamos a hablar hoy es la cloroquina. El 19 de febrero se hizo un descubrimiento muy importante. Se descubrió que la cloroquina y la hidroxicloroquina son unos medicamentos muy efectivos para el tratamiento de la enfermedad COVID-19. Estos medicamentos se utilizan para tratar la malaria y enfermedades inflamatorias como el lupus y la artritis reumatoide. En el laboratorio se ha observado que estos medicamentos inactivan el virus mediante 2 mecanismos de acción. 1. Dificultan la unión y la fusión del virus con la célula. Y 2. Si el virus ha conseguido entrar dentro de la célula, limitan su replicación. También se ha observado que la cloroquina y la hidroxicloroquina atenúan la inflamación, ya que regulan la respuesta del sistema inmunitario. Un equipo de científicos del sur de Francia comparó a 26 pacientes que habían estado tomando hidroxicloroquina con otros 16 pacientes que no habían estado en tratamiento con hidroxicloroquina. Después de 6 días de tratamiento compararon los resultados y vieron que el 70% de los pacientes que habían recibido tratamiento con hidroxicloroquina no presentaba infección viral frente a un 12,5% de los que no fueron tratados. El tratamiento parece ser efectivo tanto para pacientes con síntomas leves como pacientes con síntomas graves. Los mecanismos de acción de la cloroquina y la hidroxicloroquina son prácticamente iguales, pero la hidroxicloroquina parece tener menos efectos secundarios, por lo que sería una mejor alternativa. También se está barajando la posibilidad de utilizar el plasma de pacientes que ya han superado la enfermedad COVID-19 para producir anticuerpos y combatir este virus. Medidas de prevención. Como medidas mínimas de prevención se ha recomendado lavarse las manos con frecuencia,
mantener la distancia con aquellas personas que estén posiblemente infectadas, como mínimo de 1 a 2 metros de distancia, y cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar, por ejemplo con un pañuelo. ¿Por qué es tan importante lavarse las manos? Podemos tener el virus en nuestras manos al haber tocado alguna superficie contaminada. El virus se envuelve de una membrana lipídica, de grasa. Esta membrana es la que utiliza para infectar. El jabón, por su acción detergente, solubiliza esta membrana de lípidos, de grasa, desintegra la membrana y el virus pierde su capacidad de infectar. El agua caliente ayuda a la solubilización de la membrana del virus y además, por su acción mecánica, arrastra el virus y lo quita de nuestras manos. Esta es la mejor opción para deshacerse del virus. Sin embargo, si no disponemos de agua y jabón, podemos optar por un desinfectante de manos. El desinfectante más eficaz sería uno que tuviera aproximadamente un 70% de etanol. ¿Por qué un 70%? Por encima del 70% se ha visto que el etanol, al ser muy volátil, no le daría tiempo a reaccionar y por debajo del 70% perdería eficacia. El etanol lo que hace es desnaturalizar las proteínas, es decir, se asocia a esta y cambia la disposición de los enlaces de hidrógeno. Cuando esto sucede, la proteína cambia su estructura y pierde su función. Si el etanol desnaturaliza la proteína S, esta pierde su función y el virus no puede infectar. Y no os olvidéis de limpiar el móvil y el ordenador con alcohol, ya que los usamos continuamente. ¿Qué se espera del coronavirus con vistas a futuro? ¿Dejará de transmitirse en verano? Ya hemos visto que el virus pierde su capacidad de infección si la membrana lipídica que lo envuelve pierde su integridad estructural. Para saber si el coronavirus dejará de transmitirse en verano, un equipo de físicos ha utilizado el genoma del SARS-CoV-2 para sintetizar la envuelta lipídica del virus, pero vacía, sin el virus dentro. De esta manera no supone ningún peligro para los investigadores. Están estudiando cómo la membrana reacciona ante las diferencias de temperatura y humedad y cómo esto afecta a su capacidad de infección. En otras palabras, se intenta averiguar a qué temperatura y humedad el virus pierde su integridad y muere. Se piensa que las temperaturas altas y humedad podrían hacer que el virus pierda cierta capacidad de transmisión, mientras que en clima frío y seco el virus podría transmitirse más fácilmente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con el virus de la gripe. Sin embargo, algunos expertos en enfermedades infecciosas de la Universidad de Harvard y del Centro de Investigación de Enfermedades Infecciosas de Minneapolis creen que la infección del SARS-CoV-2 no caerá en los meses de primavera y verano. Un estudio de la Universidad de Harvard expone que más bien depende del sistema inmunitario de cada hospedador. Normalmente este es mejor en verano que en invierno. Una de las razones por las que nuestro sistema inmunitario funciona mejor en verano que en invierno es la vitamina D. La vitamina D activa y regula el sistema inmunitario. Esta vitamina utiliza la luz ultravioleta para su biosíntesis, por lo que su concentración es normalmente más alta en verano que en invierno. Una deficiencia en vitamina D aumenta nuestra susceptibilidad a sufrir infecciones. Esto es mucho más común que suceda en invierno. Los nuevos virus como el SARS-CoV-2 tienen una ventaja importante, pero solo es temporal. O muy pocos o ningún individuo es inmune frente a ellos. Los virus que ya conocemos porque hemos estado expuestos a ellos no disponen de esta ventaja, ya que la mayoría de las personas son inmunes y solo pueden transmitirse a través de las pocas personas que no lo son, o bien cuando las condiciones son más desfavorables para las personas, es decir, en invierno. Lo que se espera de este nuevo coronavirus es que, al igual que otros beta coronavirus, no se transmita tan fácilmente en verano. Sin embargo, es muy posible que las condiciones ambientales no sean suficientes para parar la transmisión. Puesto que es un virus nuevo y no estamos inmunizados, es muy probable que se siga transmitiendo en verano. El próximo año es posible que vuelva a infectar, pero tendremos vacunas, tratamientos y mucha gente estará ya inmunizada, por lo que será más fácil combatirlo. Por otro lado, hay que tener en cuenta que los virus mutan y que en ocasiones estas mutaciones pueden dar lugar a cepas con cambios muy importantes sobre los que habría que investigar.
Al principio del vídeo he mencionado que todos tenemos un rol en esta sociedad. En estos momentos todos compartimos un mismo rol, que es frenar la propagación de este virus. Tenemos que respetar las medidas porque cuanto antes lo hagamos, antes volveremos a la normalidad. Si somos una persona sana, sin ningún tipo de patología, con un buen sistema inmunitario, si nos infectamos con este virus es probable que salgamos adelante. Pero no todo el mundo corre la misma suerte. Todos conocemos a alguien que tiene problemas del corazón, respiratorios, diabetes o que es mayor y no queremos que les pase nada. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios y pensar no solo en nosotros mismos, sino también en los demás. Por otro lado, no olvidar que aparte de la enfermedad causada por este virus, hay personas que padecen otras patologías o que tienen accidentes. Las personas siguen poniéndose enfermas. Las enfermedades que teníamos antes de que llegara el coronavirus no han desaparecido, ni los accidentes. Si colapsamos el sistema sanitario, puede llegar a un punto en el que no podamos recibir la asistencia sanitaria que necesitamos. Así que no podemos desbordar al personal sanitario. Por otro lado, no olvidar que el personal sanitario también son personas. Ellos también se estresan, se agotan, se ponen enfermos, tienen miedo, necesitan nuestra ayuda. Hay que pensar en ellos, hay que colaborar entre todos para ayudarles. No hay equipos de protección y salgo de trabajar después de 10 horas de turno, así, con esta cara y con lágrimas. Ellos son un grupo de riesgo al estar constantemente expuestos al coronavirus y al estar expuestos a pacientes que tienen una alta carga viral, es decir, una alta concentración de virus en su organismo. Y si ellos caen enfermos, nadie nos va a poder ayudar. La mejor manera de ayudarles es no infectarnos y no infectar. Por eso lo más efectivo y seguro es quedarse en casa y seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Este virus es altamente infeccioso y se propaga de una manera muy rápida. Pero lo bueno es que podemos controlar esta propagación y parar la cadena de transmisión y así dar tiempo a la investigación científica. De esta manera ganaríamos ventaja respecto al virus. Como ves, la propagación del virus puede ser controlada, pero se necesita la colaboración de todos.